Hola, bienvenidos a mi canal. Cada vez surgen temas más interesantes para charlar sobre esta historia. Los libros y algunos detalles nos dejan muchas preguntas. Les recuerdo que tengo una carpeta donde hay más videos de Crepúsculo, donde explico muchísimas cosas. Lo pueden encontrar en mi canal o en la sección lista de reproducción. Si les gusta mucho Crepúsculo o tienen varias dudas, les recomiendo ver esa lista. Un personaje que se volvió el favorito de muchos fanáticos es Charlie Swan, el padre de la protagonista Bella, que aunque no está directamente involucrado con los vampiros y hombres lobo, lo llegamos a conocer. Charlie creció en Forks y es amigo cercano de Billy Black y otras personas de la tribu Qulet. Aunque estaba rodeado de hombres lobo y vampiros, Charlie no tenía idea de que existían, y siguió sin darse cuenta después de que Bella comenzó una relación con Edward, un vampiro. Charlie, el jefe de policía de Forks, fue testigo de los altibajos de la relación que tenían Bella y Edward, pero nunca supo la verdad de la familia Cullen. Pero todo cambió después de que Bella y Edward se casaron. Pasaron su luna de miel en la isla Esme y allí quedó embarazada. Un embarazo muy riesgoso que avanzaba a gran velocidad. No entraré en detalles porque ya hablamos de esto en el video donde cuento la historia de Renesmee. Les dejo el link en la descripción por si quieren verlo. Durante el embarazo de Bella le dijeron a sus padres que ella estaba muy enferma, que había contraído una enfermedad en Sudamérica y que estaba en cuarentena. En su momento, Carly habló por teléfono con Charlie y le explicó que no podría verla. Charlie insistió, pero le negaron la visita, así que Charlie estaba muy triste y preocupado por su hija. Finalmente Bella dio a luz y casi muere en el parto. Edward logró convertirla justo a tiempo y se transformó en vampiro. Aquí todo cambió. La familia Cullen ya estaba pensando en irse de Forks. Bella ya estaba matriculada en la universidad y querían aprovechar esa oportunidad. Jacob escuchó como Rosalie y Emmett hablaban de esto, y él quería impedirlo porque se llevarían a Renesmee, aparte de que estaba preocupado por Charlie, así que fue y habló con él. Donde ambos fueron a caminar por el bosque y Jacob le dijo que Bella no estaba más enferma y que todo estaba bien. Charlie estaba por irse corriendo a la casa de los Cullen, pero le dijo que tenía que enseñarle algo antes. En ese momento Jacob le explicó que el mundo no es lo que él cree, y se convirtió en lobo para mostrarle la verdad. Charlie estaba sorprendido y lo supo manejar bastante bien. Después de varios minutos con mucha tranquilidad, le preguntó si Bella se había convertido en animal y Jacob le dijo que no. Él empezó a contarle más cosas sobre los hombres lobo, pero ni siquiera había terminado de decir la palabra entera cuando Charlie lo frenó y le dijo que no quería saber los detalles. Lo último que preguntó es que si Bella sabía dónde se estaba metiendo cuando se casó con Edward, y Jacob dijo que sabía todo desde el principio. Charlie inmediatamente quería ver a Bella, pero Jacob le dijo que es preferible que él vaya primero para explicar todo el asunto. Antes de terminar la conversación, Jacob le dijo a Charlie que Bella y Edward habían adoptado a una niña. Pobre hombre, ¿no? Mucha información en pocos minutos. Cuando Bella se enteró se enojó bastante porque puso en peligro a Charlie y tomó a Renesmee en brazos para tranquilizarse y no hacerle daño a Jacob. Jacob le explicó que solamente Charlie quería verla y que no iba a hacer preguntas. Así que Bella empezó a practicar. Estaba muy nerviosa porque ella es neófita. Al ser nueva en todo este mundo es difícil controlarse. Así que se puso los lentes de contacto, practicó algunas cosas para parecer más humana y esperó a que llegara Charlie. Mientras tanto, Jacob se disculpó con Bella, ya que no sabía la gravedad del asunto, y voy a citar las palabras que dijo. Bella, las cosas ahora son diferentes entre nosotros, pero siempre serás mi mejor amiga, y yo siempre te querré, aunque ahora es mejor todavía. Por fin hay un equilibrio entre nosotros, ya que ahora ambos tenemos gente sin la cual no podemos vivir. ¿Seguimos siendo amigos? Bella trató de dar la mejor sonrisa, pero todavía seguía enojada. Antes de que llegue Charlie, le explicaron a Renesmee que vendría alguien especial a visitarla, pero que no era como ellos, que tendría que tener cuidado y que no puede usar su don para comunicarse con él. La niña entendió perfectamente. Por último le dijeron que puede llegar a tener mucha sed, pero que no puede morderlo porque no se cura como Jacob. Charlie finalmente llegó. Carly lo recibió bastante avergonzado por toda la situación. Edward le contó a Charlie que habían adoptado a su sobrina biológica. Charlie estaba confundido porque creía que toda la familia de Edward había muerto.
Edward le mintió que sus padres murieron y que su hermano mayor fue adoptado, tal cual como pasó con Edward. Ambos perdieron contacto, pero un tribunal lo localizó porque él y su pareja murieron en un accidente de auto, dejando a la niña sin ninguna otra familia, así que decidieron adoptarla. Charlie escuchó atentamente, y Bella se dio cuenta de lo que realmente estaba haciendo. Charlie miraba a los ojos de Bella y Renesmee, y podía ver el parecido. Bella se dio cuenta que Charlie estaba haciendo cálculos, intentando encajar los 9 meses, intentando ordenar la evidencia, pero no era capaz de aclarar todo de modo que tuviera sentido para él. Charlie luego habló y dijo que no quiere saberlo todo, pero que no quiere mentiras. Edward le pidió perdón y le dijo que necesita saber la historia que harán pública y que no tiene que saber toda la verdad. Edward aclaró que si quiere formar parte del secreto, la historia que contarán al mundo es la única que tiene valor, ya que se trata de proteger a Bella y a Renesmee, al igual que el resto. Charlie estaba preocupado por René porque no sabía qué decirle. Bella confesó que es mejor no decirle nada de esto, porque no aguantaría guardar el secreto, y que hay mucho tiempo para planificar algo. Así que Charlie prometió guardar el secreto, aunque en realidad no sabía que ellos eran vampiros. Sabía que había algo diferente, algo sobrenatural como Jacob, pero no dijo nada más, porque sabía que si se quedaba callado, podría ver a su hija y nieta. Por otro lado, René todavía pensaba que Bella estaba enferma y en recuperación. Todas estas mentiras es para protegerlos de los Volturi. Hay una ley Volturi que dice que los humanos no pueden saber acerca de los vampiros. Si algún ser humano se entera de los vampiros, tiene que ser convertido en uno o asesinado. Así que es un gran riesgo que no quieren tomar. Además, como Renesmee es una híbrida humana-vampiro, como niña híbrida es parte del mundo sobrenatural. Así que como los vampiros no pueden revelarse a los humanos, tuvieron que mentir su origen. Cuando Jacob le dio a Charlie el conocimiento sobre el mundo sobrenatural, al mostrarle que es un lobo cambia formas, esto le da a Charlie la información suficiente para que los Cullen puedan quedarse en Forks, pero no la información suficiente para que lo maten. Los Cullen cuentan esta historia a todos en Forks. Renesmee es la sobrina de Edward, y Charlie tenía que conocer esta historia primero, porque es la que lo mantendrá a salvo. Por supuesto, Charlie nota el parecido de Renesmee con Bella y se da cuenta que Renesmee es su nieta. Incluso si Charlie algún día supiera la verdad, no diría nada para que Bella no se vaya, aunque es difícil que se diera cuenta, ya que los Volturis esparcieron mitos sobre los vampiros para confundir a los humanos y pasar desapercibidos. Ya hice un video de esto, les dejo el link en la descripción. Así que ya saben, Bella y Edward no le dijeron la verdad a Charlie para protegerlo de los vampiros y de los Volturi, ya que este clan tiene estas leyes para garantizar la seguridad de la especie, así que los vampiros no deben llamar la atención. Si Bella y Edward le hubieran dicho a Charlie, lo hubieran puesto en un gran riesgo, y definitivamente no se lo merecía. Charlie optó por no saber más de lo que necesitaba, y como no es una persona que hace muchas preguntas, esto garantiza su seguridad. Se desconoce si Bella y Edward le dijeron en algún momento, ya que hubiera sido imposible ocultar que nunca envejecen, o si él se enteró de alguna manera después de los eventos de la saga de Crepúsculo. Y en cierto modo depende de cada espectador decidir si finalmente supo la verdad o no. En la historia que conocemos no le dijeron la verdad, pero no sabemos lo que pasa después. Los invito a dejar un comentario con su opinión, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.